Bueno, vamos a comenzar el día de hoy la lección número 3 del programa de Derecho Penal Especial, eh, hablando de las figuras agravadas del delito de homicidio. Precisamente a estas figuras agravadas es lo que en la doctrina, en los libros, se les denomina o se les menciona como hipótesis de homicidio calificado y de homicidio agravado. En otros países se les llama a algunas de estas figuras como asesinato, por ejemplo como en España. Además de nosotros hablar de hablar de las figuras del homicidio agravado y del homicidio calificado, de los homicidios que son en general figuras agravadas del delito de homicidio, también vamos a hablar de unos subtipos, de unas figuras delictivas que están en algunas leyes especiales, en las cuales se trata realmente de delitos de homicidio cometidos bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, es decir, que serían también de alguna manera figuras agravadas del homicidio. No obstante, el legislador, como lo veremos, le da una importancia tal a estas figuras, le introduce unos requisitos, unas condiciones un tanto particulares que permitirían hacer pensar que se trata de unos delitos de homicidio distintos, diferentes, y que por tanto se justificaría, o que por ello se justificaría el que esté en una ley penal especial. Sin embargo, miren, esto es bastante discutible. Yo creo que en definitiva se trata de hipótesis de homicidio, solamente que que el legislador les ha dado pues una gravedad inusitada, y en virtud de ello, además de regularlo en una parte especial, los equipara en cuanto a la pena con las figuras más graves del homicidio, que como veremos son las del homicidio calificado. Es decir, hay homicidio agravado, hay homicidio calificado. El homicidio calificado es más grave, entre comillas, que el homicidio agravado. Y estas figuras a las que me voy a referir, entre ellas estará el femicidio, como también el sicariato. Estas figuras serían algo así como equivalentes, a veces creo que inclusive desde el punto de la pena un poquito más grave que el homicidio calificado. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el punto número 1, que es una cuestión política, que son unas consideraciones de carácter político criminal. Mire, todo delito puede ser cometido en circunstancias o condiciones que aumenten su gravedad, como también en determinados casos, podrían ciertas condiciones disminuir esa gravedad que tiene el hecho. Estas son las denominadas circunstancias. Las circunstancias son condiciones que generalmente aumentan o disminuyen la culpabilidad del hecho, la culpabilidad del autor del hecho, motivo por el cual la pena prevista para el delito, si fuera cometido con ausencia de tales circunstancias, se hará mayor o menor en el caso concreto. Eso porque sabemos que la pena debe ser directamente proporcional al grado de culpabilidad del autor. Es de destacar, además, que estas condiciones o circunstancias a las que me refiero constituyen simplemente situaciones de hecho, referidas a la forma en que es cometido el delito, o al momento en que se le ejecuta, o el lugar en que se realiza. Es por esto que estas circunstancias en que pudiera ser cometido el delito, como por ejemplo el homicidio, son bastante parecidas a lo que hemos llamado anteriormente las referencias de modo, tiempo y lugar. Claro, lo que pasa es que estas constituyen elementos típicos del delito, solo que están ya en la descripción típica del delito. O sea, en cambio, las que estoy haciendo referencia o las que vamos a estudiar vendrán a ser circunstancias o condiciones externas al delito mismo, es decir, que no estarían incluidas en su descripción. Es decir, no se requerirían estas condiciones o circunstancias para la consumación del delito de homicidio, sino que las mismas tienen un efecto únicamente en cuanto a la pena. Entonces, en estos casos uno habla de delito circunstanciado, en el sentido de que el delito se comete bajo determinadas circunstancias que pueden incrementar o atenuar la pena, por eso habla de circunstancias agravantes o circunstancias atenuantes. Entonces, en general, con esto quiero decir que las circunstancias del delito dependerán del caso, dependiendo del caso, podrán incrementar o disminuir la responsabilidad penal del hecho. Sin embargo, las mismas no están, o sea, tales condiciones o circunstancias no se encuentran reguladas de la misma manera en la ley siempre, ya que en principio
estarán previstas para cualquier forma de hecho punible. O sea, como lo pudieron ver, lo pudieron estudiar, lo pudieron estudiar en la parte general, en el derecho penal 1, hay unas circunstancias que son aplicables a todo hecho punible, que son las circunstancias genéricas. Estas genéricas, esas condiciones o circunstancias genéricas se encuentran en el artículo 74, bueno, casi todas, y en el artículo 77 del Código Penal. En el 77 estarían las circunstancias genéricas agravantes y en el 74, bueno, una parte importante de las circunstancias atenuantes de carácter genérico. Estas circunstancias son genéricas porque son aplicables a cualquier hecho punible, al menos como regla general. 74 y 77, recuerda, son las disposiciones en que están estas agravantes y atenuantes. Son condiciones siempre externas al tipo legal, ¿no? Importante destacarlo porque hay referencias de modo, tiempo y lugar que, como dije, son internas al tipo y que son elementos necesarios para la consumación del mismo. Ahora, no en pocas ocasiones, y aquí es donde vamos ya a irnos introduciendo en el tema, el legislador decide establecer circunstancias o condiciones que específicamente incrementen o atenúen la sanción en un delito en particular. En este caso se habla de condiciones o circunstancias específicas de un determinado hecho punible. Esto lo hace la ley mediante los denominados subtipos penales o subtipos legales, que pudieran ser, por tanto, subtipos agravados o subtipos atenuados. ¿Qué es un subtipo? Un subtipo no es otra cosa que la misma descripción que se les lee de un delito en un tipo legal, solo que a la misma se le incorporarán, se le añadirán en su descripción circunstancias o condiciones que aumentarán o disminuirán, dependiendo del caso, la responsabilidad penal por ese hecho. Estas condiciones o circunstancias que aumentarán entonces la responsabilidad penal se señalarán de modo expresamente en la parte especial, o sea, es decir, estarán señaladas en la parte especial de manera subsiguiente al tipo legal del delito que se trate. Es decir, que por ejemplo, en el caso de nosotros del homicidio, el tipo básico del delito de homicidio está en el artículo 405, como lo vimos, del Código Penal. Estas circunstancias, por lo menos las que agravan la responsabilidad penal, las que voy a mencionar como agravantes, ya sea por ser homicidio calificado o por ser homicidio agravado, están en el artículo 406 y en el artículo 407 respectivamente. En el artículo 406 vamos a encontrar las agravantes que agravan más la responsabilidad, que vamos a llamarlas, como lo dice la doctrina tradicional, calificantes, y en el 407 vamos a hallar las agravantes propiamente dichas, es decir, las hipótesis de homicidio agravado. Entonces, homicidio calificado en el 406 y homicidio agravado en el 407. Estas circunstancias son seleccionadas por el legislador teniendo en cuenta las particularidades del lugar, del momento, de las personas que forman parte de la sociedad. Es decir, que la decisión sobre las condiciones que han de incrementar o disminuir la responsabilidad penal serán en todo caso de naturaleza político-criminal. De manera que dependerá del tratamiento que decida el Estado darle al delito en cuestión, en un momento concreto, en un lugar en concreto, dependiendo pues de la gravedad de las mismas, teniendo también en cuenta el bien jurídico tutelado, las tasas delictivas respecto del delito, la consideración social del hecho, etcétera, etcétera. Miren, lo que llamamos agravante el día de hoy, el día de mañana podría ser una calificante, es decir, o al revés, una calificante podría ser un agravante. O sea, es una cuestión político-criminal, una decisión político-criminal la de considerar agravado o no, o calificado o no, un determinado hecho punible. Es decir, el hecho mismo de considerar agravado simplemente un delito es una decisión político-criminal. Es claro que siempre el delito de homicidio será más grave en estas hipótesis, pero es también claro que podría realizar en condiciones que pudieran ser consustanciales al delito mismo y que deberán en todo caso ser seleccionadas cuidadosamente por el legislador. Es decir, ¿qué quiero decir? Que el delito de homicidio es grave en sí mismo, es un hecho grave en sí mismo. Ahora, la decisión sobre si
cometido con ciertas particularidades, con ciertas condiciones, debe aumentar o disminuir la responsabilidad penal, lo que quiero decir es que es una decisión de carácter político-criminal y el legislador debe ser muy cuidadoso en esa decisión, sobre todo teniendo en cuenta que la vida humana es el bien jurídico de mayor importancia. Mire, el resultado entonces de la valoración político-criminal a la que me estoy refiriendo es que en el artículo 406 y en el artículo 407 se establecen condiciones o circunstancias que incrementarán la responsabilidad penal por el delito de homicidio. Estas disposiciones son subtipos agravados del mencionado hecho punible, del mencionado delito. Siendo de esta manera la tipicidad en estos casos, como son subtipos, dependerá de la realización del comportamiento descrito en el artículo 405 del Código Penal, es decir, del delito de homicidio, de la figura del homicidio simple doloso. Es decir, que en estas hipótesis lo esencial para determinar si son aplicables es que se haya cometido, pues, o se haya causado intencionalmente la muerte de una persona, se haya dado muerte a una persona con dolo de matar. Eso es fundamental para poder aplicar estas figuras a las que estoy haciendo referencia. De no estarse en presencia de este hecho, al menos en grado de tentativa, no serían aplicables los artículos, por tanto, ni 406 ni 407, porque son subtipos. Subtipos significa que son accesorios, es decir, que dependen en su aplicabilidad de la realización del comportamiento descrito en el tipo básico. En este caso, como dije, en el artículo 405 del Código Penal. Es decir, estas figuras no son independientes en el sentido de que puedan existir sin que se realice el comportamiento descrito en el tipo básico. Bueno, por último, es también de tener en cuenta en esta introducción que también ha sido consecuencia de la valoración de las circunstancias de agravación, que en determinados casos, como dije al comienzo, el legislador decida construir figuras de homicidio en leyes especiales. Es decir, como lo he dicho, hay en ciertas leyes especiales en ciertas leyes especiales se consagran figuras particulares del delito de homicidio. De esta forma, bueno, que como dije, encontramos actualmente en nuestra legislación figuras como el sicariato y el femicidio, las cuales están previstas respectivamente en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y en la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, sobre estas figuras también me lo voy a hablar más adelante. Ya he adelantado algo de que de una manera u otra se trata de delitos de homicidio cometidos bajo ciertas circunstancias específicas, particulares, pero que el legislador les ha dado una importancia tal que los ha decidido extraerlos del Código Penal y en leyes especiales hacer una regulación particular. Se trata de delitos de homicidio con una naturaleza distinta. Miren, yo creo que no, yo creo que son homicidios agravados, solamente que el legislador, bueno, en ese afán que tiene de penalizar ciertos comportamientos, sobre todo por su ocurrencia, es decir, que se manifiestan actualmente de una manera reiterada, entonces, bueno, el legislador ha decidido estas figuras llevarlas a una ley penal especial. Pero en puridad podríamos decir que son casos en los cuales el legislador solamente apelado a crear un subtipo legal basándose en ciertas condiciones o circunstancias que a su manera de ver, desde el punto de vista político criminal, deben incrementar la responsabilidad penal. Bueno, el segundo punto de este tema son las calificantes y agravantes del delito de homicidio, o sea, estudiar estas agravantes y calificantes. Las figuras agravadas del homicidio se establecen en el artículo 406, como dije, y en el artículo 407. En el 406 el homicidio calificado y en el 407 el homicidio agravado. Siempre, pues entonces en estos casos habrá un incremento de la pena por el delito cometido. Las circunstancias calificantes entonces son agravantes que incrementan más la pena que las agravantes propiamente dichas que están en el 407. Es decir, que decir que en ambos casos estamos en presencia de un homicidio agravado no es incorrecto. O sea, es decir,
siempre son hipótesis de agravación, solamente que hay unas agravantes que incrementarán más la pena que otras agravantes. Por cierto, bueno, que unas agravantes sean hoy calificantes no significa que mañana puedan ser agravantes o que ciertas agravantes puedan ser en un futuro calificantes, ¿sí? Porque esto, como he dicho, es una decisión político-criminal del legislador. El legislador ha decidido que, bueno, las circunstancias más graves están en el 407, las agravantes, entre comillas, más graves están en el 406, y las menos graves, entre comillas, también estarían en el artículo 407. Bueno, vamos a estudiar en particular cuáles son las hipótesis de homicidio agravado y de homicidio calificado. Bueno, las modalidades del homicidio calificado, vamos a comenzar con ellas, son, bueno, en primer lugar, el homicidio cometido por medio de veneno. Miren, en lo que respecta a esta causa de agravación, creo que es importante saber que el concepto de veneno ha sido desde siempre un concepto complejo, de manera que no sería sencillo dar una definición, por lo menos inicialmente, dar una definición exacta. Pudiéramos decir, bueno, menos en un principio, que se trata de una sustancia que introducida de cualquier manera o por cualquier vía en el cuerpo humano, en el organismo, operando químicamente sobre él, puede producir un daño a la integridad corporal o producir la muerte de una persona. No tendrá entonces importancia que tuviera que darse una pequeña o una gran dosis. Lo importante es que la sustancia, una vez que ingresa al organismo humano, al cuerpo humano, puede lesionar, puede dañar la integridad corporal o puede matar. Esto sería, pues, en principio, la definición de lo que es un veneno. El Código Penal no define lo que es un veneno. Quizás lo mejor sea, pues, para tener más seguridad con respecto a la definición, buscar un concepto más técnico, un concepto toxicológico de lo que es el veneno. Sin embargo, bueno, considero que la definición que he dado tiene lo más básico, los aspectos más básicos, lo que se requiere, por lo menos lo que se requiere saber para aplicar esta agravante. Entonces, bueno, se aplicará esta agravante en la medida que el autor, de manera directa o indirecta, le suministre una sustancia con las características que he mencionado a una persona, produciendo como consecuencia de la reacción química en su organismo la muerte de la misma, la muerte de esa persona. Es claro que, tratándose de una circunstancia de agravación, es indispensable, bueno, que el autor sepa que le está dando veneno a la víctima, es decir, que tenga conocimiento del resultado que se puede producir, o que se producirá o que puede producirse como consecuencia de la ingesta por cualquier vía de la sustancia venenosa. ¿Por qué el veneno incrementa la pena? ¿Por qué aumenta el castigo, el uso del veneno? Bueno, porque se considera que es un delito de homicidio cometido bajo circunstancias en que el autor, esto es lo que se dijo, por lo menos se ha dicho históricamente, tendría una mayor peligrosidad. El autor, el delincuente, sería más peligroso, dado que utiliza para cometer una forma para cometer una forma, un medio que no le produce ningún tipo de riesgo para él. Es decir, que el que utiliza el veneno no corre peligro generalmente de que la víctima pueda defenderse. Por esto también se ha dicho alguna vez que serían delitos que producen una mayor alarma en la sociedad, motivo por el cual la pena debería ser más severa. Miren, por mi parte, bueno, yo creo que, así como lo ha planteado un sector pero muy importante de la doctrina, el fundamento de esta agravante no es ese, no es la peligrosidad, no es la alarma social, sino más bien que cuando se utiliza un medio como este, generalmente eso va a presuponer que el autor hubiera planeado la forma de hacer ingerir de manera oculta o insidiosa el veneno a la víctima. Por lo tanto, cuando se utiliza el veneno como forma de matar, objetivamente, es decir, la víctima no tendría posibilidad alguna de defenderse. Yo creo que el aspecto fundamental, la razón del agravante está en la ausencia de posibilidades de defensa que tenga la víctima en cuanto a la agresión. Esto significaría entonces que esta agravante sería muy cercana a lo que vamos a estudiar más adelante, es lo que se llama la alevosía. Esto en el sentido de que el autor realizaría la acción de matar
en condiciones que no tendría riesgo alguno para sí, ya que la víctima no podría, pues de alguna manera, defenderse en estos casos, dado el carácter encubierto u oculto que tiene la agresión. Incluso, bueno, esto podría, dentro de la alevosía, pensarse que es una forma, entonces, podría ser una forma de traición. Además, bueno, si entendemos de esta forma esta circunstancia calificante, es importante destacarlo, la misma también supondría que el autor hubiera actuado con premeditación. O sea, si entendemos de esta manera, y esto también sería una razón por la cual se incremente la pena, es decir, que la alevosía estaría también vinculada con la premeditación. Es decir, que se requeriría que el autor hubiese planificado el hecho de manera minuciosa, con suficiente anterioridad, con anticipación, de manera de poder ocultar o encubrir el uso del veneno a la víctima, imposibilitando precisamente que la misma pueda defenderse. O sea, para que aplique esta agravante, por lo tanto, no puede ser manifiesta, no, tómate este veneno y vas a morir por este veneno y te obligo no, ya veremos que por lo menos ese no debería ser el sentido de esta agravante. Bueno, en conclusión, el fundamento de esta agravante estará en la proximidad de esta circunstancia con otras circunstancias, como la alevosía y como la premeditación, con la consecuencia de que la víctima, es decir, en virtud de lo anterior, tendría eliminadas sus posibilidades de defensa. Esta agravante no sería aplicable, entonces, bueno, como dije, cuando el autor, por medio de violencia o amenaza, le hiciera ingerir la sustancia venenosa a la víctima. Para que el veneno produzca su efecto agravante, deberá ser utilizado de manera oculta o encubierta, de manera inadvertida, sin posibilidad de poder defender, es decir, que la víctima no tendría posibilidad de defenderse del ataque en cuestión. No obstante, bueno, debo de todos modos decir que la agravante podría ser interpretada en el otro sentido. O sea, esto también, esta es mi opinión, es que debe ser encubierta, oculta, pero también podría interpretarse en el otro sentido, es decir, en el sentido de que podría aplicarse cuando el autor se valiera de fuerza para suministrar el veneno, o sea, de violencia para suministrar el veneno a la víctima. El problema es que si bien esta interpretación cabe dentro del sentido literal posible del artículo 406, ya que efectivamente se estaría utilizando veneno como medio para matar, ello de alguna manera estaría en contra de lo que se ha dicho a este respecto, es decir, específicamente en lo que tiene que ver con las razones por qué va a aumentarse la pena, ya que, es decir, si el veneno se puede utilizar de esa manera, es decir, ¿por qué se aumenta la pena? O sea, el uso de veneno no tendría entonces mayores diferencias con el uso de cualquier otro medio que no agrava responsabilidad, es decir, como por el uso de un cuchillo o el uso de una pistola. O sea, es decir, no habría una razón para darle tanta gravedad al homicidio si el veneno fuera entendido simplemente como un medio como yo puedo utilizar como cualquier otro instrumento, repito, como un cuchillo, como una pistola. Precisamente el origen histórico de esta agravante es que el veneno era el medio utilizado por excelencia por las mujeres, por personas con menor fortaleza, para causar la muerte de una manera encubierta, sin que no hubiera posibilidades de defensa para la víctima. Se decía incluso latrocinium facilus in viro beneficium in foemina presumitur. Es decir, que se presume que la muerte fue producida por una mujer cuando ha sido cometida mediante un veneno. Bueno, a esto además también se añadiría la dificultad que existía en esas épocas para descubrir quién produjo la muerte mediante veneno. Esto también, bueno, podría verse como el origen histórico del agravante, independientemente que en la actualidad haya grandes avances desde el punto de vista de la toxicología y de la criminalística, para determinar si una persona murió o no murió por medio del veneno. Bueno, en definitiva, el criterio que seguiremos aquí será el de entender el agravante de veneno como el de una forma de alevosía, al igual que de premeditación, por la que el uso del mismo deberá ser en condiciones que supriman las posibilidades de defensa de la víctima. Es decir, que el autor no correría riesgo de realizar la acción delictiva cuando se trata del uso del veneno. Asumo de esta manera el criterio expuesto por autores como Carrara, quienes entendieron que todo envenenamiento, además de ser doloso, debía ser insidioso.
En cuanto a la forma del veneno, lo importante es que se trata de una sustancia, de manera que no importaría si es animal, vegetal, líquida, gaseosa, tampoco importará el modo que se utilice para hacer ingresar el veneno al cuerpo, puede ser por una inyección, puede ser por un frotamiento, por inhalación. Lo importante en todo caso es que la sustancia tenga la capacidad de producir la muerte o de herir a la víctima, esto en virtud de la reacción química que produzca en el cuerpo. De no ser así, o sea, de no ser por una reacción química que produzca el daño al organismo humano, no sería en realidad veneno. Por ejemplo, o sea, si yo le he hecho vidrio molido a una persona en su bebida, eso va a producir la muerte, pero no es en el sentido estricto de la palabra un veneno, porque aquí el efecto no sería químico, sino un efecto mecánico. Bueno, por último, no está más de decir que la aplicación del agravante dependerá siempre de que el resultado, es decir, la muerte de la víctima, efectivamente se produzca como consecuencia natural del uso del veneno, como consecuencia química, ¿no? O sea, como un efecto químico del veneno. Si la causa de la muerte termina siendo otra condición, lo que podrá haber es un delito frustrado de homicidio, a menos que se verifiquen las condiciones del homicidio concausal. Pero si no siendo así, habría un homicidio simple, o sea, o un homicidio frustrado, si yo le doy el veneno a la persona y la persona muere por otra razón. Claro, yo he dicho homicidio frustrado porque entiendo que el homicidio concausal colide con el principio de culpabilidad y que no debería ser aplicado en nuestro ordenamiento. Bueno, la segunda hipótesis de homicidio calificado es cuando el mismo se comete durante la ejecución de ciertos delitos de peligro común que están señalados en el Código Penal, en el título 7º del libro 2 del Código Penal en particular. En estos casos se castigará con mayor severidad el homicidio cometido como medio entonces de un delito de peligro común, como el delito de incendio, como el delito de inundación, sumersión, etcétera. Estos delitos se encuentran, como dije, previstos en el título 7º del libro 2 del Código Penal, son los llamados delitos contra los intereses públicos e intereses privados. Bueno, en consecuencia, la aplicación de esta agravante se encuentra supeditada, es decir, dependerá de que el autor se valga de la comisión de alguno de esos delitos para matar a la víctima. Es decir, que el delito medio sea el delito de peligro común y el delito fin sería el delito de homicidio. Esto significa entonces que hay una relación entre el delito que se produce al final, el delito del resultado del homicidio, y el delito de peligro común. Es decir, que si hay una desvinculación, por lo tanto, entre ambos delitos desde la perspectiva del autor, no podría aplicarse esta agravante. Para que proceda esta agravante calificante es indispensable que exista entonces una relación de causa-efecto entre el delito de inundación, sumersión, etcétera, etcétera, y el delito de homicidio. Y que el autor evidentemente conozca de esa relación, ya que el delito de peligro común, la inundación, etcétera, sería el instrumento de que se valdría el autor para producir la muerte de la persona. Por ejemplo, Pedro, para matar a Juan, se produce una inundación en un determinado lugar o incendia un determinado sitio. Es entonces indispensable que hay una relación de causalidad entre la ejecución del delito de peligro común, de los que señala la ley, y la producción de la muerte de la persona en virtud del homicidio. Razón por la que se castiga esta modalidad de homicidio con tanta severidad, ¿cuál será? Bueno, es que se emplea el medio que se emplea. Se emplea como medio un delito que pone en peligro la seguridad de un número, o sea, el incendio, la inundación, la sumersión, son delitos que ponen en peligro la seguridad de un número más o menos grande de individuos, de personas, pudiendo por ello causar heridas o la muerte, bueno, de un número, repito, indeterminado, además de otros daños materiales que pudieran producirse. Es importante destacar que tratándose de que el delito de homicidio debe ser cometido por medio de un delito de peligro común, de estos delitos contra los intereses públicos o privados, para aplicar la agravante no será necesario que se produjese efectivamente un peligro real o un daño para ese número indeterminado de personas,
ya que estos delitos de peligro común, o sea, tienen como característica, y eso lo veremos en su momento cuando los estudiemos, que el peligro se considera que se produce pura y simplemente por realizar el hecho descrito en el tipo legal, es decir, realizando la acción delictiva, independientemente de que ese peligro pudiera ser comprobado con posterioridad o que produjese o terminara produciendo un determinado daño en la seguridad, en la vida, en la integridad corporal de las personas. Es decir, que en los delitos que se utilizarían como medio en estos casos no se requiere efectivamente que se produzca o materialmente que se produzca el peligro para que pueda aplicarse el agravante. Lo que basta es que la persona realice el hecho, o sea, que yo me valga de la inundación, de un incendio, de una sumersión para matar a otro, independientemente de que no se produzca una afectación a la seguridad de muchas o varias personas. O sea, si en estos casos, además de la muerte de la víctima, se produce la muerte o lesiones de otras personas, también es importante destacarlo porque podría ocurrir, estos resultados podrán imputarse a título de homicidio al autor, pues a título también de homicidio doloso, siempre que se los hubiera representado. Es decir, que si yo me valgo una inundación, de un incendio, poniendo en peligro la seguridad de muchos, y a su vez, es decir, para matar a Pedro, mato pues un número indeterminado de personas, esas muertes se me podrán atribuir a título de homicidio doloso si me las representé. Si no me las representé, bueno, podría pensarse quizás en un homicidio culposo, pero eso dependerá de los hechos probados, de las circunstancias del caso concreto. Ahora, si no hubiera dolo ni hubiese imprudencia con relación a esas muertes, mire, generalmente en los delitos de peligro común se consagran las hipótesis en que se produce la muerte de personas y no hubiese representación del autor. Es decir, se prevén hipótesis de delitos calificados por el resultado. Entonces, en esos casos, el delito de peligro común, por ejemplo, la inundación, la sumersión, etcétera, se vería agravada la responsabilidad por la muerte de personas o por las heridas de personas. Tradicionalmente se entiende que esto es una forma de responsabilidad objetiva, pero como lo vimos al hablar del homicidio concausal, bueno, se considera actualmente que para que esto no viole el principio de culpabilidad, para que estos delitos no sean violatorios del principio de culpabilidad, sea indispensable que el autor por lo menos se pudiera representar en la posibilidad del resultado. ¿Qué más pudiéramos decir con relación a esta calificante? Bueno, me parece importante que se tenga en consideración que cuando la ley habla de inundación, aquí esto es importante, incendio, etcétera, ello debe ser interpretado en el sentido de alguno de los delitos, siempre en alguno de los delitos señalados en el título séptimo del libro segundo del Código Penal. O sea, de manera que por ejemplo, o sea, no habría homicidio por sumersión, inundación, si yo simplemente ahogo a una persona, por ejemplo, la ahogo en una piscina, o si yo, por ejemplo, le echo gasolina a una persona y la prendo, le lanzo un fósforo y la prendo, entonces vamos a decir, no, es que ya allí hay un homicidio mediante incendio. O sea, eso no es, no sería en principio configurativo de esta calificante. De lo que se trata es que el autor realice un delito, como se utilice como delito medio, un delito de inundación, de incendio, que es algo más que simplemente prender fuego a una persona o ahogar a una persona en particular. Es decir, estos delitos son hechos generalmente que producen grandes estragos. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de un incendio, se piensa en un incendio de gran magnitud, o sea, que puede afectar a un número indeterminado de personas. Es decir, no que yo, por ejemplo, le echo gasolina a una persona y bastará ello para hablar de incendio, no. O sea, para que pueda hablarse de incendio, necesario, repito, que se trate de la excitación del fuego y su propagación de manera que produzca un peligro general. Es decir, que debe tratarse siempre de un peligro, de un fuego de grandes dimensiones que produzca un peligro para la generalidad. Incendium est delictum quo ignus periculus excitatur, se decía. Incendio es el delito que consiste en la excitación de una llama peligrosa. ¿Peligrosa para quién? Para la generalidad. O
O sea, en definitiva, si el autor lo que hace simplemente es prender fuego a una persona, pues no aplicaría esta circunstancia de agravación. Una tercera forma de homicidio calificado es cuando el homicidio se comete por medio de la alevosía. Ahora, ¿en qué consiste esto que llamamos los penalistas alevosía? Miren, la alevosía está definida en el numeral primero del artículo 77 del Código Penal dentro de las agravantes genéricas, es decir, de las agravantes que serían aplicables a cualquier delito. ¿Qué dice esta definición? Dice que, bueno, que actuará con alevosía el que realice la acción actuando a traición o sobre seguro. O sea, eso a grandes rasgos es lo que dice. Es por ello que respecto del delito de homicidio, para saber la forma en que habrá de aplicarse esta agravante, es necesario saber qué se entiende bajo, o sea, como actuar a traición o como actuar sobre seguro. O sea, ¿qué sería un homicidio? ¿Cuándo estaríamos en presencia de un homicidio calificado por alevosía? Cuando el autor mata a otro, cuando el autor mata a una persona actuando a traición o actuando sobre seguro. Bueno, en primer lugar, si acudimos al diccionario exclusivamente, pareciera no existir ninguna diferencia entre actuar a traición y actuar con alevosía. Pareciera que la traición y la alevosía serían consustanciales. En efecto, si en el diccionario de la Real Academia, actuar a traición es actuar alevosamente, faltando a la lealtad o confianza. En este sentido, la traición se define además como la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener a alguien. No obstante, bueno, como veremos más adelante, en la doctrina se ha discutido si esta identificación de la alevosía con la traición debe admitirse o no debe admitirse en la interpretación del agravante, ya que de ser así, pareciera que no tendría cabida en ella, al menos no autónomamente, el actuar de modo sobre seguro. Es decir, que pareciera que si yo digo que lo importante de la alevosía es la traición, entonces la hipótesis de actuar sobre seguro estaría relacionada con la traición, es decir, que decía la traición y sobre seguro, cuando más bien pareciera que se trata de dos condiciones, actuar a traición o sobre seguro. ¿Qué significa actuar sobre seguro? De todas maneras, vamos a adelantarlo. Bueno, actuar libre y exento de riesgo para quien realiza la acción, en este caso para matar. Si yo mato encontrándome libres, sin riesgo alguno, como por ejemplo dije que pasaba con relación al delito de homicidio cometido por veneno, entonces estaríamos en presencia de alevosía, por lo menos interpretando literalmente el artículo 77, el numeral primero del Código Penal, en concordancia con el artículo 406, que establece la alevosía como agravante. Bueno, respecto a la alevosía se ha discutido si ella debe entenderse solo en el sentido de que debería existir traición, o si es necesario o puede darse el caso también de que se realice actuando de manera segura, de manera sin riesgo para el autor del hecho, tal como lo apunta literalmente el numeral primero del 77. Es decir, la pregunta es, ¿se trata de dos hipótesis distintas, la actual traición o sobre seguro, o se trata de la misma hipótesis, caso en el cual tendría que interpretarse no que debe actuarse de manera a traición o sobre seguro, sino de manera a traición, o sea, de forma traicionando a la víctima, y además, o sea, de la traición debería existir el actuar sin riesgo en el momento del hecho. Bueno, hay entonces quienes opinan que actuar con alevosía implica siempre haber actuado con traición, por lo que actuar sobre seguro no sería propiamente alevosía. Eso es lo que quiero decir. A menos que a menos que cuando se actúa sobre seguro habría al mismo tiempo traición. Si fuese el caso que el autor realizara el hecho sobre seguro pero no a traición, entonces desde este punto de vista el agravante no sería aplicable. O sea, el agravante más bien aplicable sería la contemplada en el numeral octavo del artículo 77 del Código Penal, que consiste en abusar de la superioridad, del sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o emplear cualquier medio que debilite la defensa del ofendido. No obstante, bueno, debo decir que en nuestra doctrina, autores como Arteaga opinan que esta última disposición
no es alevosía o se diferenciará de la alevosía en que en estos casos el autor debería realizar la acción con completa ausencia de riesgo. Es decir, en la alevosía debería haber ausencia de riesgo, mientras que en el abuso de la fuerza, de las armas, etcétera, etcétera, las posibilidades de defensa de la víctima deberían solamente estar debilitadas. Es decir, que en la alevosía habría supresión de la defensa, mientras que en el abuso de superioridad de las armas, etcétera, en el caso del numeral octavo del artículo 77, lo que habría es un debilitamiento de la defensa. El problema de este criterio cuantitativo, o la crítica que podría hacérsele a este criterio cuantitativo asumido por Arteaga, así como por muchos otros autores, es que para determinar la diferencia entre alevosía y abuso de la superioridad, no hay una total certidumbre. Es decir, ¿qué es lo que me permitirá a mí distinguir si realmente se suprimió o apenas se debilitó? Esto quedaría de alguna manera una valoración muy amplia, una valoración que puede tener o que podría tener un amplísimo margen de error, algo que sería, bueno, desde el punto de vista de la aplicación del derecho penal, bastante peligroso. Sobre todo tratándose de un tema tan delicado, de un delito tan grave, en que la libertad individual puede llegar a ser sometida a una de las penas más severas, más graves que contiene el ordenamiento jurídico venezolano. O sea, no sé, aquí miren, la diferencia entre homicidio simple y homicidio calificado es bastante importante. Entonces, si yo decir que la cuestión va a depender de una valoración enteramente subjetiva, de que el juez consideró que la defensa se suprimió y no apenas se debilitó o viceversa, no sé, el punto es bastante discutible, y por eso es que algunos autores entienden con alguna razón de que cuando se trata exclusivamente del abuso de la superioridad, lo que se aplicaría sería la agravante genérica del numeral octavo y no la alevosía. De todas maneras, la cuestión de fondo es si realmente la alevosía implica siempre traición o no ha de implicar siempre traición. O sea, es un problema bastante interesante, un problema complejo. De admitirse que la alevosía siempre requiere traición, no habría homicidio entonces calificado por ausencia de riesgo, por haber actuado con ausencia de riesgo. Pues, a menos que se pudiera probar que esa ausencia de riesgo tuvo como fundamento alguna forma de traición. No obstante, para llegar a una conclusión como esta, habría que hacer una interpretación que aparentemente estaría en colisión, y esto quiero destacarlo, ¿no? Con el numeral primero del artículo 77. O sea, si yo digo que la traición es lo importante, es lo fundamental para hablar de alevosía, y que por lo tanto el actuar de traición o sobreseguro habría que interpretarlo en el sentido de que primero debería haber traición o sería esencial que haya traición, eso de alguna manera entra en colisión con la interpretación literal, ¿no? Y esto es la dificultad con la interpretación literal del numeral primero del artículo 77, ya que allí se separan las dos hipótesis con una interjección, con la O. O sea, hay que decir que gramaticalmente podría decirse que se trata de las dos hipótesis diferentes o distintas. En cambio, para decir que tienen fundamento, que tienen razón los que dicen que el fundamento de la alevosía es la traición, el texto debía haber utilizado más bien la interjección I, de manera que la actuación sobresegura pudiera entenderse como un complemento de la traición. Es decir, que pudiera haber alevosía, que para poder haber alevosía tenía que haber traición y al mismo tiempo actuar sobreseguro. Claro, los que sostienen este punto de vista dirán que mediante una interpretación teleológica, no meramente literal, es decir, una interpretación cuyo propósito sea encontrar la voluntad de la ley, el sentido propio de la ley, el sentido que le quiso dar el legislador, pues mira, se corregiría el error de definir alevosía, es decir, utilizando una O para dividir las dos hipótesis, o simplemente se diría que en sentido estricto de la palabra, la otra condición estaría vinculada, conectada directamente con la primera, en el sentido que sería indispensable que se diera la primera para que se diera la segunda. Bueno,
podría decirse entonces que la interpretación que sería del tipo legal sería correctiva y teleológica, ¿no? Teleológica por buscar el fin del legislador y correctiva en el sentido de que, bueno, de que esa O sería un error y debería entenderse más bien en el momento de aplicar la ley penal como una I. Si me preguntan a mí qué opinión debería tenerse en este sentido, miren, es complejo, realmente es complejo. Sobre todo cuando uno encuentra que desde el punto de vista literal, la alevosía, si bien se relaciona con la traición, también se relaciona con el actuar sobre seguro. Y entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a buscar la definición de alevosía en el diccionario, fíjense, vamos a encontrar esta definición, dice cautela para asegurar, o sea, se define la alevosía como la cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas sin riesgo para el delincuente. Y también dice después, y segunda interpretación dice traición o perfidia. Es decir, en otras palabras, desde el punto de vista literal, estrictamente, desde el punto de vista gramatical, la alevosía se relacionaría con las dos hipótesis, es decir, que tanto se entiende como la traición como el actuar sin riesgo. Entonces, o sea, el punto es complejo, porque, claro, la cuestión es que históricamente, en esto parece existir acuerdo, la alevosía es una forma de traición porque así nació en los códigos penales, sobre todo en el Código Penal español, que es de donde surge esta agravante. Entonces, por eso lo importante sería, desde este punto de vista, la segunda definición, es decir, de entender a la alevosía como traición, como perfidia. Este problema, como les dije, bueno, surgió en la doctrina española, ya que esta agravante, como les dije, pues tiene su origen en el Código Penal español. La cuestión fue que en el Código Penal español de 1822 se requirió para poder calificar un hecho como asesinato, un homicidio como asesinato, el que se hubiera actuado con alevosía o a traición y sobre seguro. Fíjense, o sea, con alevosía o a traición y sobre seguro. O sea, que se identificaba alevosía con actuar a traición y sobre seguro. Luego, en el Código Penal de 1960, en lugar de utilizarse otra vez esa copulativa, o sea, es decir, la I, se valió de una disyuntiva. Y ahí es donde viene el problema. O sea, porque se definió la alevosía como dar muerte a traición o sobre seguro, que es la manera en que aparece en nuestro Código Penal. Ahora, en el Código Español vigente, se dice que habrá alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan especialmente a asegurarla, o sea, asegurar la ejecución sin riesgo para su persona, pudiendo proceder de la defensa por parte del ofendido. En otras palabras, el Código Penal español vigente no hace referencia a la traición, sino que pone énfasis exclusivamente en la ausencia de riesgo, que pudiera ser como consecuencia de una traición, pero no sería consustancial a la alevosía el actuar con traición. Es decir, ha sido desvinculada la alevosía y la traición en el Código Penal español vigente. Bueno, por lo tanto, bueno, si bien la alevosía no excluiría que hubiera traición, esta última no sería determinante de la misma, de acuerdo al Código Penal español. No sería un requisito fundamental para ella. Bueno, en suma, en definitiva, desde el punto de vista que estoy señalando, bueno, pareciera pues que la alevosía no requiriese la actuación a traición y que lo determinante, por lo menos en el Código Español actual es así, lo determinante sería el actuar a traición, el actuar de manera sobresegura, sin riesgo en el momento de la ejecución del hecho. No obstante, bueno, mira, a pesar de esta regulación, también debo decir, hay quienes de todas maneras siguen insistiendo en que la alevosía requiere la traición. Es decir, que independientemente de que se defina la alevosía de la manera que he señalado, ello no sería suficiente, sino que ellos entienden que si no existe traición, sumado pues a lo que señala la ley, pues entonces no podría hablarse de alevosía. O sea, hay quienes consideran que el autor deberá también entonces haber expresado una vulneración, o sea, su conducta debe consistir en una vulneración de la confianza
que tuviera la víctima del hecho, además de actuar de manera sobresegura o sin riesgo para ella. Por lo tanto, el concepto de alevosía sería complejo en el sentido de que sería acumulativo tanto de la traición como actuar sobre seguro. Este sería, pues repito, una opinión, pero es la minoritaria. O sea, en España el criterio dominante pareciera ser simplemente, o más bien el de que para actuar con alevosía basta pues simplemente el no tener riesgos para sí, el no tener la víctima posibilidades de defensa y que por lo tanto el autor no tendría ningún tipo de peligro en la ejecución del homicidio. Claro, ustedes preguntarán qué pienso yo a este respecto. Miren, es que el tema es complejo. Miren, la doctrina y la jurisprudencia venezolana, o sea, dice sobre este punto, o entiende sobre este punto, que se trata de dos hipótesis de alevosía. Es decir, que la alevosía no requerirá siempre la existencia de traición, sino que bastará también que el autor hubiera actuado sobre seguro con ausencia de riesgo. Para sí. O sea, este criterio, bueno, pues en principio pareciera en todo caso el más correcto, teniendo en cuenta pues la forma en que literalmente se encuentra la alevosía o se define la alevosía, en nuestro Código Penal. Sin embargo, bueno, el tema es polémico, como lo hemos visto. Mire, otra precisión que es importante que yo les haga respecto a la alevosía es la de que la indefensión que ella requiere, cuando se trata del caso de indefensión, debe ser buscada por el autor mediante sus acciones. O si pudiera ser, o sea, se pregunta a la doctrina si esa indefensión debe ser buscada mediante lo que hace el autor, mediante la acción, el hecho realizado por el autor, o si más bien él podría, él podría más bien aprovecharse de una indefensión producida por el azar o por la acción de un tercero. O sea, se pregunta en cuanto a la causa de la indefensión. Bueno, hay quienes consideran, como teniendo en cuenta estas dos posibilidades, hay quienes consideran la primera, hay quienes contienen que es necesario que la busque, que sea buscada de propósito, que el autor realice una acción es decir, realice un hecho que produzca como efecto la supresión de las posibilidades de defensa de la víctima. O sea, que para que actuar sin riesgo para que pueda actuar sin riesgo porque el autor haya hecho algo que lo motive, que lo cause, mientras que otros dirán que bueno, consideran que para actuar con alevosía bastará con que el autor se aproveche de la indefensión que se encuentra la víctima, independientemente de cuál hubiera sido su causa u origen. Como por ejemplo, si, no sé, yo llego a un sitio y encuentro a la víctima dormida, yo no me imaginaba que estaba dormida y aprovecho en ese momento la mato, o que se trate de un niño la víctima, o que estuviera borracha o drogada. Esto sería entonces constitutivo de alevosía, independientemente de que yo no hubiera buscado, o sea, que no dependiera de mí la falta de posibilidades o la supresión de las posibilidades de defensa por parte de la víctima y que por lo tanto yo hubiera actuado sin riesgo. Por ejemplo, es el criterio que defienden aquí en Venezuela autores como Febres. Febres dice: aunque la alevosía parezca de modo objetivo, si no ha sido buscada de propósito o aprovechada por el agente, no podrá agravar la pena. Miren, el problema de nuestro Código Penal es que, como él solo se refiere a actuar a traición o sobre seguro para definir a la alevosía, al menos en un principio caben las dos interpretaciones. Es decir, que tanto podría exigirse que el autor sea el que produzca la indefensión de la víctima o de que ella simplemente se aproveche de tal indefensión. Esto en lo que respecta, insisto, a la actuación sobre seguro. Quizás lo mismo podría de todo modo llegar a preguntarse respecto a la traición, es decir, incluso no solamente en cuanto a actor sobre seguro, uno podría quizás preguntarse si el autor se hace merecedor de la confianza porque lo hubiera buscado o bastaría que la víctima tuviera confianza en él por la razón que fuera. Miren, en todo caso, inicialmente yo diría que si lo que se quiere es dar una mayor protección al bien jurídico, la forma de interpretar esta cuestión debería ser una más amplia. De manera que lo que importará en definitiva
es que el autor hubiera realizado el hecho a traición o sobre seguro, independientemente del origen de la confianza, independientemente del origen de la situación de indefensión, de la falta de riesgo para el autor en el momento del hecho. Bastará simplemente entonces que el sujeto se hubiera aprovechado de determinada situación para que existe de determinada situación que amerite que hubiera en la que hubiera confianza o que hubiera generado una falta de riesgo para que pueda aplicar la agravante. Siendo de esta manera, pues la alevosía no vendría de la mano con la premeditación, sino decir que la alevosía podría surgir incluso durante la ejecución del delito, es decir, en cualquier momento antes de que el delito llegara a consumarse. O sea, es decir, si yo me introduzco en la casa con el objeto de matar a la víctima y resulta que la encontré dormida en ese momento, borracha, inconsciente, y aproveché y la maté, pues entonces allí habría alevosía, independientemente de que esto haya sido cuestión del azar. Es decir, no es que yo haya ya sabido, conocido que en ese momento la persona estaba dormida, borracha y me hubiera valido de eso para matarla. Ahora, desde el punto de vista subjetivo, he hablado del aspecto objetivo de la alevosía, es indispensable para que exista alevosía que el autor tenga una adecuada representación de los elementos de la misma, es decir, que él sepa que vulnera la confianza o que en su caso la víctima se encuentra en estado de indefensión, es decir, que él no tiene riesgos para sí en el momento de la realización del hecho, o sea que la víctima está a merced del autor en el caso concreto. Si estas circunstancias operaran solo de manera objetiva, es decir, que el autor no lo hubiera perseguido ni tampoco se hubiera voluntariamente aprovechado de las mismas, no deberá aplicarse el agravante, sería una forma pues, de agravación objetiva o una especie de responsabilidad penal, de un plus de responsabilidad penal que sería objetivo, no dependiente de la voluntad del autor. O sea, es decir, el conocimiento de la situación de hechos entonces es indispensable para decirse que se actúa con alevosía. La alevosía es decir, es un supuesto en que la persona, precisamente por ese conocimiento, puede decir que actúa y demuestra un altísimo grado de cobardía y de depravación, que es lo que influye para que aumente su grado de culpabilidad, es decir, y por lo tanto se le aumente la pena. Bueno, por último, te lo dije por allí, lo dejé en el aire, pero bueno, lo voy a insistir. La alevosía puede coincidir con la premeditación, pero puede haber premeditación sin alevosía y por lo tanto alevosía sin premeditación. O sea, como por ejemplo, como dije, cuando durante la ejecución el autor se aprovecha de las condiciones o circunstancias que permiten atacar sin ninguna clase de riesgo, como por ejemplo la persona que está dormida, como dije, amarrada, borracha, drogada, etcétera, etcétera. Bueno, otra circunstancia calificante es el homicidio cometido por motivos fútiles o innobles. A esta forma de homicidio se le llamó también en algún momento como homicidio por brutal ferocidad, aunque no se trataba propiamente de la misma circunstancia, de la misma condición. O sea, a la brutal ferocidad se le llamó también per libidine di sangue, es decir, por lujo de sangre. También fue llamada como ad lasciviam y también como homicidio por odio a la humanidad. La diferencia de esta, entre comillas, brutal ferocidad y la figura que estamos analizando es que en la primera, en la brutal ferocidad, se exigía que el autor realizara la acción típica con ausencia total de motivos para proseguirla, para lograr la muerte, para producir la muerte de la víctima. Por eso decía lujuria de sangre, vanidad, andromanía, prepotencia, etcétera. Es decir, que con esto esto significaba que en tales hipótesis el matar a la víctima sería un fin en sí mismo, en que el autor mataba simplemente porque quiere matar, sin tener por ello alguna razón o motivo para hacerlo. En cambio, en el homicidio por motivos fútiles o innobles, hay un motivo, o sea, no hay una ausencia total de motivos, sino que hay una razón o fundamento para matar, solo que ese fundamento no tendría ninguna importancia desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social. O sea, sería una finalidad, podríamos decir, despreciable, depravada,
Así, por ejemplo, o sea, ha llegado a decirse que no habría homicidio por brutal ferocidad, por ejemplo, cuando se mata para comprobar la calidad de un arma. O sea, esta arma es buena, vamos a ver, disparo a la persona y la mato, o para probar simplemente el arma, o se hace únicamente con el fin de apoderarse de algo que tiene poco o nada de valor, que tiene a la víctima en su poder. O sea, allí no habría brutal ferocidad, pero sí, o sea, no se emitiría la brutal ferocidad, pero sí se diría que existe un motivo fútil o un motivo innoble. En todo caso, bueno, es un punto discutible. El origen histórico está en la brutal ferocidad, pero creo que, bueno, que esta diferencia que pudiera hacerse con relación a los motivos fútiles e innobles en la actualidad. En definitiva, bueno, podríamos decir que estaremos en presencia de un homicidio por motivos fútiles cuando una persona mate a otra fundándose en motivos que para cualquiera no tendrían ninguna importancia, como por ejemplo por una mirada, por su semblante, por alguna forma de vestir. No me gusta la forma que te viste y pácate, le mete un tiro. No me gusta, me estás mirando feo, no me gusta la forma en que me mires y agarre, le mete un tiro y lo mata. Estos serían, pues, homicidios por motivos fútiles. En estos casos entonces deberá comprobarse una notable desproporción, debe existir una notable desproporción entre la muerte de una persona y las razones o motivos que condujeron a producir intencionalmente ese resultado, las razones o motivos que produjeron la muerte, o sea, que motivaron que el autor le diera muerte en el caso concreto. Por otra parte, en cuanto a los motivos innobles o el homicidio por motivos innobles, podemos decir que son aquellos que serían viles o depravados, es decir, que serían despreciables para cualquier persona, como por ejemplo cuando se mata al hijo para vengarse del padre, el que mata al padre por tenerle odio al hijo, el que mata a la esposa por una afrenta que le ha causado el esposo, o por una deuda de dinero. También, por ejemplo, podría ser el matar a otro simplemente por un acto de vanidad, de prepotencia. Es decir, los motivos innobles son motivos inmorales en todo caso para realizar el hecho, y puede por lo tanto confundirse con los motivos fútiles. Un motivo fútil podría ser un motivo innoble, y un motivo innoble podría también considerarse eventualmente como un motivo fútil. Bueno, una quinta hipótesis de homicidio calificado es cuando el homicidio se comete durante la ejecución de ciertos delitos contra la propiedad. Delitos contra la propiedad son aquellos delitos que atacan el patrimonio de las personas, o si se quiere, su propiedad en el sentido más amplio de la palabra. De manera que para ser víctima de alguno de estos delitos, como es un concepto amplio de la propiedad, no es necesario que se sea el propietario civil del objeto, bastando solo que se tenga la mera tenencia del mismo, llegando incluso algunos autores a sostener de que la tenencia puede ser incluso una tenencia ilegal o ilegítima. Es decir, que desde el punto de vista jurídico no sería correcto ese viejo refrán que algunas veces hemos escuchado, que dice que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Ya que se opina generalmente que incluso en estas hipótesis del ladrón que roba ladrón, el delito podría ser castigado, o sea, como delito contra la propiedad, porque el concepto de propiedad que se maneja es bastante amplio. Bueno, ¿en qué consiste esta calificante del delito de homicidio? Bueno, en que la muerte de la víctima ha de producirse durante la ejecución de un delito contra la propiedad. Estos delitos contra la propiedad, o sea, dentro de los cuales, o sea, durante los cuales debe cometerse el delito de homicidio para aplicar esta agravante, serían, inicialmente los delitos de hurto, delitos de robo o el delito de secuestro. El nombre que históricamente se dio a esta figura fue la del latrocinio, con la cual se aludía o se hacía referencia al homicidio cometido con una finalidad de lucro. Algo que en cierto modo es distinto a lo que contiene esta agravante, como lo veremos, o sea, porque el latrocinio pareciera que apuntaba a cuando a mí me pagaban para yo matar a una persona. Sin embargo, aquí no sería eso estrictamente lo que se exige, sino que yo tenga una finalidad de lucro, pero no sea específicamente para matar a la persona, sino que yo buscaría un lucro
o tendría que buscar un lucro es por medio de la comisión de un delito contra la propiedad. Pero de alguna manera, bueno, hay una relación entonces entre el latrocinio, entre el fin entre la finalidad de lucro que se exigía en aquellos tiempos y el fin de lucro que en la actualidad se exigiría, aunque sería un tanto más genérico en esta figura agravada o calificada del delito de homicidio. Es decir, ahora de lo que se trata no es de que el autor tenga entonces una finalidad de lucro para cometer el homicidio, sino que el homicidio sería el medio para conseguir tal finalidad mediante un delito contra la propiedad. O sea, bastaría para que aplique esta agravante, como dije, que durante la ejecución de algunos delitos que se señalan en la ley, se cometa un homicidio, o sea que el delito de homicidio sea un delito medio para ejecutar el delito contra la propiedad. Estos delitos contra la propiedad, como he dicho, serían el hurto, el robo o el secuestro, por lo menos es a lo que alude el artículo 406 del Código Penal. Es decir, no es necesario para aplicar esta agravante que el autor fuese a recibir algún lucro por el hecho de matar. Esta hipótesis más bien del lucro, de la obtención de un lucro por matar a una persona, más bien coincidiría con otra figura que vamos a ver, con la figura del sicariato, que vamos a ver se encuentra previsto en la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Bueno, en definitiva, en el Código Penal la idea del latrocinio fue modificada en el sentido de entender que bastará con que el autor persiga obtener ilegítimamente un lucro como consecuencia del hecho, independientemente de que no sea como consecuencia del hecho de matar en sí mismo. Lo que sí se requiere es que el delito de homicidio constituya un medio, como dije, para la comisión del delito contra la propiedad. Es decir, por eso es que señala que deberá cometerse el homicidio durante la ejecución del respectivo hecho punible. Cuando se dice durante la ejecución es que no puede ser no será durante la preparación. Es decir, que es necesario que el delito de hurto, el de robo o el de secuestro haya comenzado a ejecutarse. Es decir, que por lo menos haya una tentativa inacabada del delito contra la propiedad de que se trate. Es decir, si yo estoy preparando un delito contra la propiedad y mato a una persona durante la preparación, no aplicaría entonces esta agravante. ¿Cuál es la razón del agravante? ¿Por qué se castiga con más severidad? Bueno, inicialmente podría decirse que está en el mayor dolo del autor, además de la mayor reprochabilidad del comportamiento, en virtud de que el sujeto realice el hecho para satisfacer una finalidad de lucro. Sin embargo, miren, bueno, yo creo que si bien se podría aceptar en cierto modo lo que acabo de decir, la calificante también podría tener su razón de ser en el atentado que se produce respecto de varios bienes jurídicos. Es decir, que el homicidio en estos casos, a la lesión de la vida, del bien jurídico de la vida, se añadiría además también el peligro o la lesión de la propiedad e incluso de la libertad de la persona. Es decir, que el delito de homicidio se convertiría, en virtud de esta agravación, de esta circunstancia, en un delito complejo, y eso es lo que, bueno, sumado a lo que he dicho del ánimo de provecho, que eso puede aumentar la culpabilidad, esto también aumentaría la responsabilidad, quizás por un mayor grado de ilicitud. En todo caso, bueno, la agravante podría tener pues ambos fundamentos, o podría considerarse que tiene ambos fundamentos. En razón de que el numeral primero del artículo 406 dispone expresamente que para aplicar la agravante el homicidio deberá verificarse en el curso de la ejecución, insisto, no será posible aplicar la agravante cuando no haya una tentativa como mínimo. Es decir, que sea un acto preparatorio, no cabe aplicar la agravante. O sea, esto es importante destacarlo porque en el proyecto del Código Penal italiano, en 1889, el proyecto Zanardelli, la agravante se aplicaba incluso en la fase preparatoria. Nuestro legislador, en este caso, ha señalado que tiene necesariamente que ser durante la ejecución. Por lo tanto, el delito de homicidio podrá cometerse de manera concomitante con el delito contra la propiedad o incluso con posterioridad
con posterioridad, o sea, consumarse con posterioridad, siempre que la acción típica hubiese sido realizada durante la ejecución del delito. Esto lo digo porque, como ustedes saben, el delito de homicidio es un delito de resultado. Entonces, es decir, el delito de homicidio se consuma con la muerte, pero para que se produzca la muerte como resultado es necesario primero que se realice la acción típica. Entonces, es posible que yo durante la ejecución del robo realice la acción típica y la muerte se produzca con posterioridad. Entonces, el delito de homicidio se habría cometido con posterioridad. Sin embargo, a pesar de ello, de todas maneras se aplicaría la agravante. Es decir, que el delito de homicidio puede ser concomitante, puede ser que yo mate a la persona durante la ejecución o que la muerte se produzca con posterioridad. Ahora, si la acción típica es posterior a la consumación del delito contra la propiedad, es decir, que ya no lo estaría ejecutando, lo que estaríamos hablando no sería de un homicidio calificado, sino de un concurso del delito contra la propiedad de que se trate y el delito de homicidio. En cuanto al aspecto subjetivo, ahora del agravante, es indispensable para que pueda proceder esta calificante o esta agravante que el autor se vea representado la relación entre el medio y el fin, es decir, que el autor se vea representado matar para lograr apoderarse del objeto, robarse el objeto o secuestrar a la víctima. Es decir, que debe haber una relación desde el punto de vista de esa relación entre el medio y el fin debe habérsela representado, debe tener conciencia de la misma el autor en el momento del hecho. O sea, que él debe saber que matará a otro porque le permitirá realizar el lucro, obtener el lucro, obtener el beneficio que persigue mediante el robo, mediante el hurto, mediante el secuestro. De no existir esta representación, insisto, no procederá la calificante. Por esto resulta más que evidente que el delito de homicidio también, o sea, es importante, aunque es evidente, el delito de homicidio siempre deberá ser un homicidio doloso. Es decir, no cabría aplicar esta agravante cuando se trata de una muerte causada durante la ejecución de un delito contra la propiedad por imprudencia, por negligencia, por impericia. Es decir, es indispensable que el autor sepa que mata para lograr el resultado. Tampoco puede uno presumir el dolo del autor, es decir, porque no se me supone, yo ella llevaba una pistola para cometer un robo y entonces resulta que se me salió un tiro y maté a una víctima, pero fue que se me disparó el arma. Entonces uno diga, no, pero es que como llevó el arma se presume el dolo. Esto es lo que se llama esto fue lo que la llamada doctrina del dolus generalis. Esta doctrina de alguna manera pues conduce a resultados o a conclusiones contrarias al principio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque en el momento del hecho, en el momento que se produce el resultado, el autor realmente no tiene representación ni ha querido producir la muerte de la víctima, en el caso que he mencionado del que se me dispare el arma. En cambio, hay autores, repito, que siguiendo la doctrina del dolo general dirán, no, porque si una persona tenía dolo al comienzo del hecho, ese dolo se mantendrá de la misma manera durante toda la ejecución del hecho. Es decir, que el dolo inicial sería un dolo que se mantiene independientemente de lo que se hubiera representado la persona después, ese dolo se mantiene desde el inicio hasta el final. O sea, con esta doctrina del dolo generalis, evidentemente, pues en el caso que he mencionado, no habría homicidio imprudente, sino que habría un homicidio calificado porque habría dolo de matar, porque al llevarse la pistola, pues él se habría representado al menos la posibilidad de matar. Eso sería, pues, más o menos lo que diría la doctrina del dolo generalis en un caso como este. Esto que he dicho también, bueno, respecto del aspecto subjetivo, también hay que tenerlo en cuenta como son varias personas las que participan en el hecho. Si solo una de ellas se hubiera representado matar con el propósito de robar, mientras que las otras solamente lo que querían era robar, pues entonces no podemos castigarlos a todos por homicidio calificado, sino solamente al que se representó matar y robar, aplicar el agravante, y al que quiso robar simplemente por el delito de robo o por el delito de hurto. Mire, una cuestión, por último, más compleja sobre esta figura delictiva, se plantea con relación a los delitos contra la propiedad, en cuya ejecución debería cometerse el homicidio. La intención del legislador
en la enumeración de los artículos señalados en el numeral primero, es decir, a saber, los artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458 del Código Penal, la intención del legislador era de abarcar con la calificante a los delitos de hurto simple, hurto agravado, hurto calificado, robo simple, entre lo que está el robo propio, el robo impropio, el robo agravado y así como también el delito de secuestro. ¿Cuál es el problema? El problema está en que si bien esta era la intención del legislador, dado que se había, que se había hecho una reforma con anterioridad del Código Penal, o sea, hubo un error en cuanto a la cita de los artículos, es lo que quiero hacer ver, ya que debido a precisamente a esa reforma, los delitos que mencioné no se corresponden con los artículos que se citan en el artículo 406. Bueno, tanto es así que si se lee el texto del artículo 449 del Código Penal, se observará que allí no se encuentra regulado ningún delito, sino que se trata de una disposición complementaria respecto a los delitos de difamación e injuria. Igualmente te puede decirse respecto al artículo 450, en el que se regula los plazos de prescripción en los delitos de difamación e injuria. O sea, la cuestión es que tales dispositivos anteriormente contemplaban las hipótesis de hurto simple y de hurto agravado, las cuales actualmente más bien se encuentran en los artículos 451 y 452 del Código Penal. O sea, en pocas palabras, hay un desastre aquí con relación a los casos en los cuales procedería la agravación. ¿Por qué? Porque se citan unos artículos que no se corresponden con los artículos que realmente en los que realmente se regulan los delitos con que se pretendía aplicar o respecto de los cuales se pretendía aplicar esta agravante. Incluso el delito de secuestro ya no se encuentra previsto en el Código Penal, sino que está regulado en una ley especial, en la Ley contra la Extorsión y el Secuestro, lo cual, claro, genera también, bueno, pues un problema interpretativo. ¿Por qué? Porque no habría homicidio calificado entonces cuando se cometa durante la ejecución del secuestro el delito de homicidio, o no lo habría, ya que aquí a lo que se citaba era el artículo 458 del Código Penal, claro, el Código Penal derogado, y es decir, que no sería, que esta norma ya no se corresponde con el delito de secuestro, el 458, sino que el delito de secuestro está, como le dije, en la ley especial. Entonces, el punto es dificultoso. Quizás lo más razonable para resolver este problema es hacer una interpretación teleológica de carácter correctivo, mediante la cual, al resolver un caso concreto, se corrige el número de los artículos que se mencionan, a fin de aplicar la agravante de todas las hipótesis que se había planteado el legislador, es decir, hurto simple, hurto agravado, hurto calificado, robo simple, robo agravado y también el delito de secuestro. Si no, pues entonces, si no hacemos esta interpretación, pues, o sea, interpretando literalmente, solamente podríamos aplicar el agravante cuando fuera un hurto simple, que es el artículo 451, un hurto calificado cuando sea el 453 y un delito de robo agravado cuando sea el 458. Es decir, que serían los únicos casos en los que procedería esta calificante, esto si hacemos una interpretación literal estricta. En cuanto al delito de secuestro, bueno, como ya les dije, no se encuentra tipificado en el Código Penal, sino en la Ley Penal Especial, y bueno, el problema es si realmente puede aplicarse el agravante o no en estos casos. Sobre todo porque la intención del legislador habría sido la de abarcar, o sea, es decir, la de considerar el homicidio calificado para tal hipótesis, pero claro, no hay una referencia ni siquiera a la ley contra la extorsión y el secuestro en esta disposición, ni siquiera se menciona un artículo donde estaba el secuestro donde estaba el secuestro en el Código Penal vigente. Entonces, el punto, pues miren, no es sencillo. A esto también hay que añadir que en el numeral séptimo del artículo 10 de la Ley contra la Extorsión y el Secuestro se establece expresamente que la responsabilidad por ese delito en cualquiera de sus modalidades se agravará cuando por causa o consecuencia del secuestro sobrevenga la muerte de la víctima.
Sin embargo, bueno, este no es el mismo caso que estamos estudiando, ya que se prevé la producción de la muerte de forma meramente casual o accidental durante el secuestro. O sea, esto sería un delito calificado por el resultado. O sea, no se trataría de los casos en los cuales la persona decide matar a la víctima o mata a alguien para cometer para cometer el secuestro. O sea, esto no sería el supuesto en la que estaríamos pensando en cuanto a la aplicación de la calificante. ¿Qué vamos a resolver el asunto con relación al delito de secuestro? Oye, bueno, podría ser de dos maneras. Primero, entender de que en estos casos no procede la calificante, sino lo que habría entonces sería un concurso entre homicidio y secuestro. Sería la salida, tratando de evitar, bueno, es decir, de tapar un poco el error del legislador. Y la otra solución, que yo creo que quizás la solución más razonable sea la de considerar aplicar la calificante. Aplicar la calificante teniendo en cuenta que el secuestro se encuentra en el artículo, en la ley contra la extorsión del secuestro, creo que es el artículo 7 de esa ley, y que por lo tanto sería un homicidio calificado cometer el delito en tales condiciones. O sea, en el artículo 3 de la ley contra la extorsión del secuestro se encuentra previsto el delito de secuestro en la ley especial. O sea, lo más razonable sería aplicar la calificante, es lo que quiero decir, del artículo 406. Esto porque el delito de secuestro es uno de los delitos que se mencionan, aunque no se diga expresamente en ese dispositivo, solo que hubo un error al mencionar el artículo que ya estaba o sea, en que estaba tipificado o en que está tipificado actualmente el delito de secuestro. Ya que incluso, bueno, como les dije, ese hecho está actualmente en una ley especial. De no interpretarse de esta manera, bueno, la mayor gravedad del hecho pudiera no corresponderse con la sanción aplicable, ya que la aplicación de las reglas del concurso material conducirá siempre pues a una sanción menos severa que la que se pretendía o la que se pretende con artículos como el 406 del Código Penal. Entonces, bueno, yo creo que lo más razonable es aplicar la pena del homicidio calificado. Bueno, otra hipótesis del delito de homicidio calificado es el llamado parricidio. ¿Qué significa el parricidio? O sea, desde el punto de vista etimológico, parricidium viene del latín parricidium, que alude al homicidio que se comete contra el padre, contra la madre o contra otros parientes con los que se tengan vínculos de sangre directo, ya sea descendiente o ascendente. Podemos entender entonces al parricidio como el hecho de darle muerte al ascendiente o al descendiente. Esto con independencia de que el vínculo esté legalizado o no se encuentre legalizado. El origen de esta agravante es socio-religioso. Está relacionado con la importancia que se le daba al paterfamilias como elemento fundamental de la familia en la sociedad. Del paterfamilias dependían los hijos, los esclavos, las esposas, etcétera. Entonces, claro, por eso la importancia que se le daba el darle muerte al paterfamilias. Luego, claro, fue extendiéndose a otros parientes, no solamente al padre, pero el origen estuvo allí. Incluso históricamente, si el padre mataba a su hijo o a la esposa, eso inclusive en unas sociedades no se castigaba al paterfamilias. Bueno, históricamente al parricidio entonces nació así. Y llegó luego a ser clasificado en parricidio propio y parricidio impropio. Esta clasificación se remonta al derecho romano, en la ley de las 12 tablas, es decir, que fue la primera ley romana que establecía la muerte de los parientes como parricidio. Se llamaba parricidio propio a la muerte o al homicidio del padre, del pater familia, y el parricidio impropio al que tuviera que ver con otros parientes, como el cónyuge, como la esposa, etcétera, etcétera. El motivo de la grabación, ¿cuál es?
¿Por qué se castiga con más severidad el parricidio? Bueno, para algunos la mayor peligrosidad, así como también la mayor alarma social que produciría el hecho de matar a un familiar, a un pariente. Más actualmente se ha dicho que el mayor castigo se justificaría en el mayor grado de culpabilidad que existiría en virtud de la relación afectiva que se presume existe entre los parientes. Sin embargo, se critica que el agravante no podría fundamentarse en una ficción, o sea, en este último sentido. Mire, a mi manera de ver, la razón o fundamento de esta clase de agravantes se encuentra en la especial vinculación que existe entre el autor y la víctima, la cual genera deberes especiales de ayuda, de solidaridad entre los mismos. O sea, yo no puedo esperar una agresión de una persona que más bien tiene deberes de solidaridad, de ayuda para conmigo. Es por esto que se agrava la responsabilidad penal. Estos delitos o figuras como estas son las que autores como Jacobs consideran delitos de infracción de deber, o una hipótesis de delitos de infracción de deber, en la cual lo determinante para ser autor no sería que la persona tuviese el dominio, el control del hecho, sino que lo determinante sería el que tuviera un deber especial de ayuda, de solidaridad con relación a la víctima. Es decir, un deber de protección, una especial posición de garante con respecto al bien jurídico tutelado. Entonces, lo esencial para ser autor en estos delitos no sería el tener el control del suceso típico, sino el de tener el deber de ayuda, el deber de solidaridad con relación a la víctima. Cuando un delito es un delito de infracción de deber, la consecuencia será de que aquel que tiene el deber siempre será castigado como autor, independientemente de la importancia del aporte que haya hecho para la comisión del hecho punible. En otras palabras, si la madre para matar a su hijo le da un cuchillo al autor al que termina dándole muerte a su hijo, le da un cuchillo, o sea, simplemente que sería como un acto de cooperación, un acto de participación, que pudiera ser incluso una complicidad, independientemente de que incluso de que el autor no hubiera utilizado ese cuchillo, sino que se haya valido de otra arma, es decir, que no sería un cómplice necesario, esa mujer sería autora del delito de homicidio si al final pues el sujeto, el autor directo, termina dándole muerte al hijo de la mujer. Es decir, que usted, independientemente de lo que haga, independientemente de la importancia de su aporte, cuando un delito es de infracción de deber o se considera de infracción de deber, pues entonces usted será responsable como autor del hecho, precisamente por el deber que tenía de protección, de ayuda, de solidaridad con relación a la víctima. Por otra parte, es indispensable en estos delitos, en el parricidio, en estas figuras de delito de homicidio, que el autor tenga conocimiento del parentesco vínculo, o sea, que sea abarcado por el dolo, la condición particular que tiene la víctima. Si el autor no se ha representado de ninguna forma que dará muerte con su acción a su ascendiente o descendiente, no habría homicidio calificado, sino homicidio simple. Lo mismo ocurrirá cuando se trate de un caso de aberratio ictus o de error in personam. En estos casos se aplicaría el artículo 80 del Código Penal. O sea, existe aberratio ictus o error en el golpe. Ustedes deben recordar, en el caso de que el resultado que se produce no es en la persona a quien se dirigió la acción, sino que por mala puntería en general, por una deficiente forma en la ejecución del hecho, por una deficiente ejecución del hecho, la víctima termina siendo una persona distinta. Por ejemplo, respecto a este calificante, ello sucederá cuando el autor por mala puntería, por ejemplo, le disparó a una persona con la que no tenía vínculos y terminó matando y hiriendo a otra con la que sí lo tenía, como su madre, como su padre, etc. En estos casos no se aplica el agravante, no se aplicaría el agravante, o sea, la circunstancia que dimane la categoría del fundido no se aplicaría. En cambio, bueno, estaremos en presencia de un error in personam cuando en el caso de que el error se hubiera producido por una confusión. Es decir, es cuando el resultado se produce en persona distinta respecto a la cual se quería matar o herir, pero porque el autor tuvo una confusión en cuanto a la identidad de la persona, pensaba que era otra persona.
En estas hipótesis, como les dije, de conformidad con el artículo 80, en el caso de que el autor hubiera matado a su ascendiente o descendiente, como ocurre en el caso de parricidio, no se aplicaría el agravante. No podría aplicarse el agravante porque es condición indispensable de esta figura delictiva que el autor sepa que mata a su ascendiente o que mata a su descendiente. Es decir, no podría haber, entonces repito, un parricidio cuando no existe dolo de matar a aquella persona con la cual se tiene vínculos de sangre. También es importante saber que estas circunstancias no se comunican a los partícipes. ¿Qué significa esto? Que si yo mato a mi madre o a mi padre, la persona que me ayude a hacerlo, el cómplice, el cooperador o el que me haya instigado, si no está también vinculado con mi madre, con mi padre, es decir, en el sentido de ser hijo de ellos, o ascendiente o descendiente, pues entonces a él no se le aplicará el agravante. Es decir, que si, por ejemplo, fue mi cómplice, él sería cómplice en un delito de homicidio simple, no en un delito de homicidio calificado por haber matado al ascendiente o descendiente. Es decir, no hay una comunicación. Recuerden que las circunstancias subjetivas no se comunican a los partícipes, solamente se comunican las circunstancias objetivas en la medida que las mismas hayan sido conocidas, hayan sido abarcadas por el dolo del autor. Esto está regulado, ustedes deben recordarlo, en el artículo 85 del Código Penal. Si las circunstancias agravantes o atenuantes inherentes a la persona del delincuente o que consistieran en sus relaciones particulares con el ofendido servirán para atenuar o agravar la responsabilidad solo de aquellos en quienes concurran. Es decir, que solamente el que sea hijo, el que sea padre, podrá aplicarse en las agravantes que derivan de la condición de la víctima. Y en cambio las que tienen que ver con la ejecución material del hecho, lo dice esta misma disposición, bueno, sí se comunicarán a los partícipes, del autor a los partícipes, en la medida que fueran abarcadas por el dolo. Una última cosa, o sea, un último punto que quisiera, y ya con esto terminaríamos esta clase para continuarla más adelante. O sea, un punto que amerita un comentario en particular es el de la adopción. Es decir, cuando el padre, la madre, incluso el hijo, como lo veremos más adelante, en lo que al delito de homicidio se refiere, no lo es por un vínculo natural, sino en virtud del vínculo jurídico que nace a través de la adopción. En cuanto a esto, si bien el derecho civil enseña que la relación que nace de la adopción es equivalente en todo a la vinculación natural, ello realmente no parece ser así en el derecho penal. Más bien pareciera que la razón de ser, o es la razón de ser, está en la protección de los vínculos de la sangre. De manera que tratándose de un nexo meramente jurídico como el que surge de la adopción, independientemente de que se le otorgasen de manera legal los mismos derechos, la misma importancia, pareciera que el sentido de la agravante no sería aplicable. O sea, que la protección del derecho penal no abarcaría los casos de adopción, debiendo hacerse en todo caso una regulación expresa. O sea, que el derecho penal lo que protege son los vínculos de la sangre. Claro, contra esta tesis es claro que se puede argumentar que los efectos civiles, el hijo, los padres adoptivos tienen las mismas prerrogativas y deberes que los hijos o padres por consanguinidad. A esto podría añadirse incluso el texto del artículo 75 de la Constitución, que señala lo siguiente: la adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o adoptada de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional. O sea, es decir, lo que se quiere de alguna manera aquí decir, entonces, en todo caso, es que pareciera que ser un hijo adoptivo es lo mismo que ser un hijo consanguíneo, un hijo natural. Sí, miren, quizás a los efectos civiles y a los efectos, claro, que constitucionales, pero que lo que aquí, pues realmente lo que quiso el legislador constitucional fue referirse al aspecto civil. Quizás sea así, pues en el ámbito civil tienen los mismos derechos, también las mismas, no solamente las mismas prerrogativas, sino también las mismas obligaciones. No obstante, no es así en el derecho penal, porque es que
esa equiparación o equivalencia de los padres o hijos adoptivos con los padres o hijos biológicos, mire, en materia penal es de muy discutible admisibilidad, porque si bien son similares, es decir, el derecho penal se rige por principios un tanto distintos a los del derecho civil. Entonces, eso no puede obviarse en este sentido. O sea, en otras palabras, el problema está en que el derecho penal se rige sobre todo por el principio de legalidad, que es un principio que no se entiende de la misma manera o no opera de la misma manera en el derecho civil, y que en el derecho constitucional, orientado en este caso al civil, tampoco se ha tomado en cuenta. El derecho penal se rige, repito, por la legalidad y sobre todo por la prohibición de la analogía. De manera que entre otras cosas, en la aplicación de las leyes penales, es decir, las leyes penales tienen que ser de estricta aplicación, o sea, que en la aplicación de las leyes penales debe respetarse la idea de que el derecho penal debe ser estricto y que por lo tanto no puede aplicarse las normas penales o todas las normas que tipifican conductas como delito, no pueden aplicarse a casos que regulan hipótesis semejantes pero que no están reguladas, que no están establecidas expresamente en la ley. O sea, está prohibido integrar los vacíos del ordenamiento mediante normas o disposiciones que regulen casos semejantes. Esto es más o menos lo que ocurriría si se castigase en el caso de la adopción. Cuando se trata de la aplicación de la ley penal, el legislador utiliza un lenguaje. Ese lenguaje tiene un sentido literal que voy a decir posible. O sea, para poder aplicar la ley penal, el juez no puede salirse del sentido literal posible del texto legal, o sea, de lo que dice literalmente. O sea, calificar a los padres o hijos adoptivos como ascendientes o descendientes choca con el sentido literal posible de lo que sería un ascendiente o un descendiente, porque ascendiente o descendiente, eso alude exclusivamente, como he dicho, a los vínculos de la sangre, o sea, es decir, a vínculos biológicos, a un nexo biológico entre el autor y la víctima. Es decir, si yo digo que los padres e hijos adoptivos son ascendientes o descendientes, ello sería una tergiversación del lenguaje, que colide directamente con la prohibición de la analogía en el derecho penal. Es decir, ¿qué es un descendiente? De acuerdo al diccionario, dice el diccionario, es aquel ser vivo que desciende en línea directa de otro. Y ascendiente, por su parte, se dice en el diccionario también, es el padre, la madre o cualquiera de los abuelos de que desciende una persona, así como también el ser vivo del que desciende directamente otra persona o otro sujeto. Siendo de esta manera, cualquier equiparación de estos conceptos con los padres y los hijos adoptivos, eso sería una analogía en mala parte, una analogía que está prohibida terminantemente por el principio de la legalidad. O sea, otra cosa hubiera sido que en lugar de hablar de ascendientes o descendientes, el Código Penal hubiese hablado de padre o madre o hijo, como ocurre en algunos códigos penales. Allí en esos casos se considera que el sentido literal posible de la expresión sí pudiera abarcar a los casos de adopción. Para ir terminando ya, bueno, esto que digo incluso puede verse más confirmado cuando uno lee el numeral 17 del artículo 77 del Código Penal, en el cual al establecerse dentro de las agravantes genéricas la filiación, o sea, es decir, los casos de filiación, se menciona de manera expresa dentro de tales hipótesis de agravación el caso de ser el agraviado cónyuge del ofensor o su ascendiente o su hermano legítimo, natural o adoptivo, o cónyuge de estos. O sea, el hecho de que se hiciera aquí una mención expresa en este artículo del vínculo de la adopción da evidentemente a entender de que cuando se habla de ascendientes o descendientes en el artículo 406, así como también de hijos en el artículo 400, o de hermanos, perdón, en el artículo 407, pues eso sería con exclusión de los hermanos adoptivos o los hijos adoptivos que requerirían una vinculación expresa. En conclusión, o sea, de quererse abarcar con esta calificante de parricidio al homicidio del padre, del madre o del hijo adoptivo, tendrá en todo caso que hacerse una regulación expresa o quizás, bueno, fundamentarse en la idea de que el sentido
literal posible de los términos ascendientes o descendientes pueden abarcar al padre o madre adoptivo, lo cual, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta las definiciones del diccionario, sería pues una tergiversación. O sea, es decir, estaría dándole un sentido que no puede de ninguna manera tener el texto legal, y por lo tanto ya no sería una interpretación, sino sería simplemente una forma de analogía prohibida. Bueno, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Nos faltarían todavía algunas hipótesis de homicidio calificado, como también las hipótesis de homicidio agravado, así como también el sicariato y el femicidio. En todo caso, bueno, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto en qué consisten estas hipótesis de homicidio agravado, homicidio calificado, cuáles diferentes calificantes y agravantes. Hemos también mencionado que estas figuras son subtipos que derivan del tipo básico del homicidio. Y bueno, hemos visto algunos de los aspectos fundamentales de las agravantes, de las calificantes más características, restándonos todavía por estudiar el llamado conyugicidio y el magnicidio. Ya después también, bueno, hablaremos del homicidio agravado, que sería en los casos que se aplica el agravante en caso del fratricidio, que es cuando se mata al hermano, y también, bueno, algunos casos de que se le dé muerte a altos funcionarios por razón, o a determinados funcionarios por razón de su cargo. Ya por último, para terminar este tema, como les dije también al comienzo, hablaremos del sicariato y hablaremos también del femicidio como figuras del homicidio previstas en leyes especiales.